Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Hagamos un Trueque, una edición más de este evento de TLC Magazine. Buenas tardes a todos. Bienvenida, doctora Jessica Iselín, doctor Máximo, maestro Héctor Castro. Bienvenidos y bienvenidos a todos los que se están uniendo a esta transmisión. También veo por aquí que ya viene, se está conectando el ingeniero Enrique Jiménez. Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy importante, impacto en las importaciones por aumento de aranceles, a cargo de la doctora Jessica Iselín Talavera, directora general de Iselín Consultores. Y bueno, me permito presentar su semblanza. Recuerden que todas sus preguntas las pueden hacer a través del chat y se irán contestando o al final en sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, pues ella, como les comentaba, es directora general de Iselin Consultores. Ha recibido 2 doctorados honoris causa por la Federación Iberoamericana de Abogados y por el Colegio Internacional de Profesionistas. Cuenta con 2 certificaciones por conocer. Expositora en cursos en materia aduanera y de comercio exterior desde 1997. Es integrante de la Asociación de Mujeres Aduaneras AMA, de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, ANIER, y del Clúster Nacional en materia fiscal y legal aduanera. Además, es autora de compilación de las obras Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, y también ha escrito diversos artículos para revistas especializadas en materia aduanera. Y bueno, le damos la bienvenida, doctora Jessica. Bueno, me imagino que ya ha de conocer un poquito el programa, sin embargo, le Claro. comento, ¿Quién no tenemos, conoce? Hagamos un trueque. sí, pero ya tenemos la oportunidad de hacer el trueque. Y bueno, tenemos 45 minutos de ponencia aproximadamente y después la sesión de preguntas y respuestas. Y pues les cedo el micrófono. Nuestros invitados hacen las preguntas a través del chat. Como usted guste, las puede contestar durante la ponencia o al final en esos 10, 15 minutos que tenemos. Y también tendremos intervención de los panelistas al final. Claro que sí, pues muchísimas gracias, Guadalupe. Para mí, un honor estar el día de hoy en Hagamos un trueque con puro señorón, ¿no? Como es el doctor Máximo Carvajal, mi queridísimo Enrique Herón Jiménez, Héctor Castro también y Magda, muchísimas gracias de verdad. Y pues justo, ¿no? Hoy para platicar de un tema tan interesante que yo diría que nos sorprendió, ¿no? De alguna manera, creo que ya estoy compartiendo. Sí, ¿verdad? Sí. Ya lo vemos completo. Perfecto. Pues es un gusto de verdad estar aquí con puro señorón, como lo dije hace un momento, de verdad, doctor Máximo, mi admiración total, ¿no? Con esta gran trayectoria que tiene usted y pues qué gusto estar el día de hoy con Enrique Herón, que apenas tuve el gusto de saludarlo, y también mi querido Héctor Castro, ¿no? Pues vamos a platicar algo ¿qué les puedo yo contar al doctor Máximo y al ingeniero, ¿no? Enrique, este aumento de aranceles, vamos a analizar cuál es el impacto y sobre todo de dónde viene este aumento de aranceles, ¿no? Y que nos impacta en las operaciones de comercio exterior y nos damos cuenta que este aumento de aranceles viene de diversos decretos que modificaron la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. Del primer decreto que se publica, hoy abrogado, el 15 de agosto del 2023, cuando impacta un aumento de aranceles a 392 fracciones, el aumento fue de 5 hasta el 25%, pero si recordamos y hacemos un poquito de historia, los aranceles venían a la baja. De hecho, este decreto del 15 de agosto viene a abrogar otros decretos en los que se anunciaba una desaceleración o una disminución paulatina de aranceles que veíamos sobre todo en algunos siderúrgicos, ¿no? Abroga estos decretos y ¡pam! Nos avientan un aumento de arancel a 392 fracciones arancelarias. Decreto que es abrogado por el decreto publicado el día 22 de abril del 2024, en donde ya no son 392 fracciones,
sino ahora tenemos 544 fracciones, un aumento temporal de arancel, y luego, bueno, quitan a 2 fracciones. Ahorita vamos a platicar cuál es la historia que nos cuentan estos decretos a través de los considerandos, en la que de 544 fracciones que se habían afectado desde el 5 hasta el 50% en un aumento temporal de 2 años, lo cual digo, híjole, ya no es tan temporal, pero bueno, eliminan o suprimen 2 fracciones arancelarias respecto de aluminio, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con el decreto del 22 de abril del 2024? Ahí tenemos, cuando nos preocupamos, yo siempre he dicho que las publicaciones en Diario Oficial hay que leerlas desde los considerandos, ¿no? Porque ¿qué encontramos en los considerandos? Encontramos el chisme, ¿no? El cuento, ¿no? Del porqué de la publicación. Y cuando observamos este decreto del 22 de abril del 2024, nos damos cuenta que el objetivo es muy bueno, ¿sí? Atendiendo al nearshoring para empezar en esta relocalización de empresas, anuncian esas 544 fracciones con aumentos del 5 hasta el 50%, pero argumentando que esto se hace para el fomento de la industria nacional y también para apoyar el mercado interno. Si bien es cierto, el objetivo es muy loable e interesante, aquí el problema, desde mi punto de vista, a ver qué me dicen aquí los expertos, es que el aumento es de un día para otro. Es más, es una publicación vespertina. ¿Sí? Si yo pregunto, ¿cuánto tiempo te tardas en desarrollar un proveedor? Porque al final del día es la intención del decreto. ¿Sí? Si hablamos de la industria de automotriz terminal, ellos comentan que se pueden tardar hasta 3 años en desarrollar un proveedor, ¿no? ¿Cómo lo voy a lograr en mediodía? ¿No? Me duermo con un arancel del 5% y despierto con un arancel del 35%, ¿no? ¿Cómo lo logro en ese tiempo, ¿no? Si bien es cierto, como lo comento, híjole, el objetivo es muy, muy bueno, busca una industria más fortalecida en México. De hecho, en los mismos considerandos nos dicen que con la finalidad de evitar la afectación en las cadenas productivas y que se mantenga la competitividad de los sectores industriales más sensibles, como son el eléctrico, el electrónico, el automotriz y el de autopartes. Y nos manifiestan en este mismo decreto que busquemos, ¿no?, estos beneficios arancelarios a través de preferencias y sobre todo engrandeciendo el programa de promoción sectorial, los programas PROSEC, que hagamos uso de estos programas que son dados a exportadores y que desarrollemos de alguna manera, ¿no? Eso es lo que yo interpreto, que desarrolles proveedores, ya sea dentro de territorio nacional o con países con los que tenemos tratado de libre comercio. Y si bien es cierto, es en un mundo ideal, eso es lo que todos quisiéramos, pues la realidad es que no lo podemos hacer de un día para otro. Entonces, yo digo que nos pega y nos pega con tubo a muchos de los sectores, ¿no? Si observamos cuáles son los sectores afectados, tenemos acero, tenemos aluminio, textiles, confección, calzado, madera, plástico, manufacturas, productos químicos, papel, cartón, productos cerámicos, vidrio, manufacturas de material eléctrico, material de transporte, instrumentos musicales, muebles, entre otros. Cuando yo reviso estos capítulos afectados, ¿sí? Tenemos 35 de los 98, yo diría 97, ¿no? Porque, bueno, son los que afectan al sistema armonizado, pero bueno, contemos también el 98, ¿no? Entonces estamos hablando casi un 40% de los capítulos dentro de la tarifa fueron afectados. Y si bien es cierto, habla de una industria nacional, cuando yo reviso, ¿sí? Atendiendo, yo quiero interpretar que este aumento de aranceles es para manufacturas, perdón, para materias primas, para que en México desarrollemos estos productos terminados. Cuando yo volteo a ver las fracciones arancelarias afectadas, pues me doy cuenta que también se afectaron productos terminados, ¿no? Y entonces, bueno, ¿dónde está este desarrollo de materias primas dentro de territorio nacional?
Y entonces yo les diría, ¿no? A todos los importadores, pues nada más piensa en las mercancías que tú importas en el día a día. Si el primer par de dígitos es 28, 29, 34, 35, 39, 40, 48, 49, 52, 54, 55, 60, ¿no? Y ahí me sigo, 61, yo veo aquí productos terminados, ¿no? En muchos de estos capítulos, 61, 62, 63, etcétera, y llego hasta un 96, 94. ¿Eso qué te indica? Que ya afectó el arancel general. Ojo, hay que entender que este aumento de arancel temporal es solamente para arancel general. Sabemos que en México tenemos la opción de pagar o de optar por otras tasas que no sean la general, y uno sería los que el mismo decreto manifiesta, que es el decreto PROCE, que el arancel PROCE, que es un arancel disminuido o menor al general, y algún arancel preferencial, es decir, con los países que tenemos tratado de libre comercio, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta cuáles son los sectores afectados, cuáles son las fracciones arancelarias, de qué capítulos son afectados, y todo esto lo tenemos en publicaciones oficiales en el diario oficial, valga la redundancia, en el diario oficial de la Federación. No, y haciendo, ya saben, ¿no? Que a veces nos encanta hacer este conteo de las distintas fracciones y cómo fueron afectados. Y aquí yo les presento un poquito, ¿no? La industria, qué pasó el 15 de agosto del 2023. Si ustedes recuerdan, ingeniero Enrique, doctor Máximo Carvajal, Héctor, al decreto del 15 de agosto del 2023, como que no hizo tanto ruido, ¿no? Quizá los aranceles, como llegaban hasta un 25%, la industria, el comercio dijo, bueno, pues como sea, lo aguanto. ¿Cuándo esto nos desborda? En el decreto del 22 de abril del 2024. ¿Por qué? Porque nos asustan con aranceles hasta el 50%. Si yo veo, solo 3 fracciones aumentan el 5%, 3 al 10%, 2 al 15%, 4 menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque es una de las fracciones que estaban al 20% en el 22 de abril y el 8 de mayo la suprimen, ¿no? 167 al 25%, 15 al 30%, y este número es impactante. 345 fracciones sufren un aumento al 35%. Y entonces, cuando nosotros analizamos cuál era el arancel vigente, y estoy pensando en el día 1 de enero del 2024, dentro de estas 345 fracciones, quizá era de exento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué pasa en unas cuantas horas? Estas 345 fracciones se ven afectadas hasta en un 35%, ¿no? Y más adelante vamos a analizar y vamos a decir, bueno, ¿y esas fracciones en qué me afectan? ¿No? Y bueno, finalmente vemos únicamente 2 fracciones al 50%. ¿Qué inquieta al comercio exterior? ¿O qué me inquieta a mí en particular? ¿Será el último decreto en donde tengo un aumento temporal de aranceles? ¿O voy a tener más? Y ahora ya no van a ser 544 fracciones, van a ser 1050 y tantas, afectando a lo mejor el 70 o el 80% de los capítulos dentro de la tarifa. Y si bien es cierto, en el decreto del 8 de mayo del 2024, yo hubiera esperado ver mucho más que 2 fracciones suprimidas, ¿no? Esperando que la industria, los sectores afectados, le tocaran la puerta a la autoridad y le dijeran justo lo que pasa con el aluminio y estas 2 fracciones, ¿no? Vemos en el decreto del 8 de mayo del 2024 que, argumentando en estos considerandos, que actualmente no se cuenta con producción nacional de aluminio en bruto primario sin alear y aleado. Y es por eso que se determina suprimir las fracciones arancelarias 7601-1002, que estaba al 20%, y la 7601-2002, que había quedado en 35%. En lo personal, yo hubiera pensado que íbamos a tener más
más de 2 fracciones en este decreto del 8 de mayo, o que de alguna manera íbamos a tener en los siguientes meses alguna supresión o algunas fracciones más suprimidas. ¿Por qué? Porque la realidad es que de todas las fracciones afectadas, yo le preguntaría a la industria, si de estas 44, de estas 544 menos 2, 542 fracciones, de todas encontramos un abasto suficiente dentro de la producción nacional. Si fuera así, yo diría, pues ni modo, adelante, tenemos que hacerlo muy, muy rápido para desarrollar un nuevo proveedor, que esto, la autoridad lo puede decir muy fácil, ¿no? Desarrolla proveedores nacionales. Y en un mundo ideal, híjole, ¿qué más quisiéramos que poder desarrollar proveedores nacionales? Pero la realidad es que no lo podemos hacer. Ahora, independientemente del tiempo, yo me preguntaría, tenemos para todas las fracciones afectadas, para todo este aumento temporal de aranceles, tenemos todos los productos en cuanto a la producción nacional y quizá también para que sea un abasto completo a todos los productores. Entonces, eso es lo que en algún momento determinado yo considero que debe de observar la autoridad antes de emitir otro decreto con un aumento de arancel temporal, una temporalidad de 2 años, que yo digo ya no es temporal. Y todo esto, bueno, concluye, ¿no? El decreto del 8 de mayo con la finalidad de evitar una afectación al funcionamiento de la cadena de suministro de dichas industrias. Hoy por hoy, creo que muchas industrias con este aumento de arancel se han visto afectadas. Sí, y hay algunas soluciones y unas acciones a seguir de las que voy a platicar un poquito más adelante, pero lo primero es que me gustaría que entendiéramos que de alguna manera nos enfrentamos a aumentos temporales de aranceles que claro que afectan la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque no tenemos producción nacional y el poder desarrollar un proveedor con alguno de los países con los que tenemos tratado de libre comercio no es cuestión de horas. Quizás si este decreto nos hubiera dado, ¿no?, un vacatio legis de unos, híjole, por lo menos un año, ¿no? Nos hubiera dado la oportunidad de poder empezar a desarrollar estos proveedores, pero no lo tuvimos. Y cuando yo pienso también en esta manera de poder desarrollarlos, y lo que les he comentado, ¿no? Yo veo la publicación del 22 de abril del 2023, en la que en el artículo primero de los transitorios me dice, entra en vigor al día siguiente de su publicación. Es una publicación vespertina, es decir, el 23 de abril del 2024, yo ya amanezco con un aumento de aranceles. ¿Y en qué repercute? Híjole, esa es lo que vamos a ver. ¿Cuál es el impacto justo de un aumento de arancel general? ¿No? Y entonces tenemos un periodo de 2 años. Estamos pensando que viene un aumento esta temporalidad del 23 de abril del 2024 al 23 de abril del 2026, ¿no? Y abroga el decreto del 15 de agosto en el que se manejaban algunas otras cuestiones en cuanto a la desgravación y fortaleciendo de alguna manera los programas de promoción sectorial en este tercero de los transitorios, ¿no? Donde manifestaba o donde se establece que las fracciones en el artículo 5 del decreto PROSEC, las siguientes fracciones, van a quedar incluidas. Pero, ¿a dónde viene o dónde nos afecta el aumento de aranceles? El impacto desde mi punto de vista, es gravísimo. ¿Por qué? Porque va a haber un impacto a la industria manufacturera, también a la industria del comercio, pero ¿por qué afecta realmente? Haciendo una comparación con el impuesto al valor agregado, el impuesto al valor agregado lo acreditamos, lo trasladamos, pero el impuesto general de importación, no. Ese, yo les digo, ¿no? Aquí siempre, tiene un impacto directamente en el costo o en tus utilidades, ¿no? Y todavía lo que vemos aquí en la lámina. Tú decides. ¿Por qué tú decides? Imagínense que te duermes con un insumo que tiene un arancel de exento.
y amanece con un arancel general del 35%. En ese momento, tu insumo te cuesta 35, 25, 5 o 10% más. Imagínate, Guadalupe, que tú tienes un presupuesto, no un presupuesto, un gasto, tienes 1,000 pesos para ir al supermercado y de pronto tú decías, con 1,000 pesos me alcanzaba para 3 kilos de tortilla, ¿no? Y en eso todos los productos que vas a comprar te subieron el 35%. ¿Y por qué le digo? O le pega el costo o pega las utilidades. Si los importadores no hacen esta prevención, si no ven cómo o hacen una renegociación, o acuérdense que esto sucede en el año del 2024. ¿Dónde nos va a pegar el susto al final del ejercicio? ¿Cuándo? Cuando veamos cómo le pegó a mis utilidades si yo no pude hacer un ajuste. Y aquí la gravedad es que yo voy a suponer que hago pantalón de mezclilla. Veo que algunas de las fracciones arancelarias de los insumos que importo tuvieron un aumento de arancel. Yo no vendo hoy, ¿estamos de acuerdo? O sea, yo no pacto un precio hoy y ya lo tengo hecho y lo vendo mañana. No, yo hago un contrato en el que, de acuerdo a mi pricing, en el que tengo que incluir el costo de mis insumos, doy un precio de venta. ¿Estamos de acuerdo? Ese lo pactamos Héctor y yo. Héctor, yo te voy a vender estos plumones con punta de fieltro, a 20 pesos. Yo ya hago una planeación en cuanto a los costos, utilidades, gastos indirectos de fabricación, etcétera, etcétera, etcétera. Recupero todos mis costos y todos mis gastos y además obtengo un porcentaje razonable de utilidad. ¿Qué pasa si mañana mis insumos se suben al 5%? Difícilmente Héctor va a decir al 35%. Yo le voy a decir, Héctor, ya teníamos un contrato firmado y pactado en el que el plumón te iba a costar 20 pesos. Ahora no te cuesta 20 pesos, te cuesta 26, 27 pesos. Héctor va a decir, no te preocupes, Jessica, aquí tienes los 27 pesos y seguimos con todo esto que me habías marcado y seguimos con nuestros contratos millonarios y tú no te preocupes que aquí yo soporto el aumento del costo que acabas de tener. Esta parte es bien interesante hoy para los importadores. Tienen que reconsiderar sus precios de venta. Porque, híjole, pero estarán de acuerdo que hay muchos que no lo van a poder reconsiderar. Y te dicen los decretos, esto es para impulsar la industria nacional. Cuando se publica este decreto, en abril de 2023, teníamos $1 a 16 pesos. ¿Sí? Cuando habías pactado a lo mejor precios de venta en dólares a 19 pesos. Entonces, no solamente te pegaba señor exportador, ¿no? Porque era la industria afectada, la producción nacional, no solo te pegaba en el tipo de cambio, porque de dólares pactados a 19 pesos, hoy recibías a lo mejor 16, sino que además todos tus insumos de importación habían subido en un 35%. Y esta parte es bien importante que todos la analicemos. ¿Por qué? Porque si no nos damos cuenta de cómo está afectando esto, pues entonces, al momento de tener o de querer una empresa rentable, ¿quién hace comercio exterior por caridad? Pues todavía no lo conozco, ¿no? Sí, y está dispuesto a dar, pues que nos venda, ¿no? Que nos venda y que pierda, ¿no? De hecho, si tú aventaras una mercancía por debajo del precio de mercado, pues estarías en una práctica desleal de comercio internacional, ¿no? Que significaría dumping, subvención y la reacción sería una cuota compensatoria. Entonces, yo invitaría el día de hoy a todos los importadores a que tomen conciencia de la afectación que hace este aumento temporal de aranceles generales. Y si te das cuenta que está afectando a tus materias primas, entonces tenemos distintas acciones a seguir. Yo siempre digo,
Esto, señores, es lo que hay. ¿Cómo que es lo que hay, Jessica? Sí, el aumento ya está. ¿Estamos de acuerdo? Y estará vigente por lo menos hasta el 23 de abril del 2026. ¿Qué puedo ir haciendo? Ok, hay que analizar, tenemos la obligación de analizar todos los insumos que importamos, ¿sí? Y de ahí, yo les diría, hazte una lista y de ahí ponles a todos el país de origen. Y ustedes podrán decir, oye, Jessica, pero si eran originarios de tratados de libre comercio, ¿puede ser que no aplicaran la preferencia arancelaria? Sí, sí puede ser. ¿Por qué? Porque el arancel era exento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces a lo mejor ni te importaba, ni querías, ni era tu intención obtener este beneficio de algún tipo de tratado de libre comercio. Hoy, hoy con este aumento de aranceles, yo creo que es indispensable que voltees a ver los países de origen de tus materias primas o de las materias primas o no, de las mercancías que tú importas, para ver si en alguna puedes obtener el beneficio del tratado. Si no, bueno, insisto, pues tendríamos que regresar al idealismo del decreto y empieza a desarrollar proveedores ya. Es más, si lo hubieras hecho el 15 de agosto del 2023, 8 meses después quizá algo hubieras avanzado, pero como no afectó, no cimbró ni a la industria ni al comercio este decreto del 15 de agosto, 8 meses después nos damos cuenta y decimos, en la torre, ya me venían diciendo, pero la verdad es que no creímos que fuera, es más, pensamos todos que iba a haber una abrogación de ese decreto, que algo iba a pasar, ¿no? Que la industria y el comercio iba a decir, no puede ser, pero pues nadie hizo nada, no desarrolló proveedores y 8 meses después teníamos el problema, pero el problema ya era más grande, ¿sí? A ver, de un 25 a un 35% en la mayoría de las fracciones afectadas es un chorro. ¿Están de acuerdo que si el día de hoy nos hubieran el costo de todo lo que compramos al 10% y el sueldo fuera exactamente igual, sí nos impactaría? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, ver si podemos obtener preferencia arancelaria de alguna de las mercancías que fueron afectadas en arancel general. ¿Por qué? Porque la preferencia arancelaria o los aranceles preferenciales, esos no están afectados. Si tu mercancía es originaria, ¿sí? Si tenemos un tratado de libre comercio, si tu mercancía es originaria porque es totalmente originaria o cumple con alguna de las reglas específicas de origen, ya sea salto arancelario, valor de contenido regional o proceso específico de fabricación, y además cuentas con el certificado o la certificación, es decir, con lo que amparas este origen de mercancías, bueno, pues ya puedes obtener una preferencia arancelaria. Si es que no está dentro del tratado, acuérdense, para preferencia arancelaria, importa el país de origen. Para arancel PROSEC, el país de origen no nos importa, no nos afecta. Puede ser originario de cualquier país. Mientras yo obtenga o tenga este arancel, sea una empresa con programa de promoción sectorial, puedo obtener este arancel distinto al general, un arancel menor al general, para la mercancía independientemente del origen. Ahora bien, ¿qué pasa al momento de hacer estos análisis en los programas de promoción sectorial? Ahorita regreso para las otras, para las otras acciones, ¿no?, que tenemos que llevar a cabo. Es muy importante y a veces pasa, ¿no?, en las industrias que dicen, yo tengo PROSEC eléctrico, electrónico, mueble, textil, todo, tengo todos los PROSECs del mundo. Sí, pero algo que no se vale es que nosotros estemos mezclando PROSECs. Sí, si yo hiciera hoy un análisis del decreto PROSEC, ¿qué encontraría? En el artículo 4 encontraría, de acuerdo a los distintos sectores, el producto terminado. Y en el artículo 5, en un beneficio 1 a 1, es decir, si eres del PROSEC 1, en el artículo 4, porque tu producto terminado está dentro de ese artículo 4, pues vas a poder importar al amparo de tu decreto PROSEC solo las mercancías identificadas a través de fracciones arancelarias que encuentres tú en el artículo 5. Oye, Jessica, pero si tengo varios PROSEC, puedo utilizar, por ejemplo, tengo una fracción arancelaria en el artículo 5 de eléctrico
pero lo utilizo para hacer un electrónico, no, porque ¿qué trascendencia tiene? Yo les digo siempre, es tan grave como introducir una mercancía al amparo de TEMEC y que sea originaria, no voy a ir a China, no, que sea originaria de Alemania. ¿Sí? Estoy obteniendo un beneficio al cual no tengo derecho. ¿Y en qué se traduce esto? En omisión de contribuciones. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, y tiene muchísimas consecuencias, ¿no? Pero por lo menos sería una omisión de contribuciones. Entonces, cuando ustedes hagan el análisis a través de las fracciones arancelarias, ¿qué debo de hacer? Identifica en qué proceso estás. Si no lo tienes, habrá que solicitarlo. ¿Sí? Y yo digo, bueno, hago producto terminado a cientos de la 9401. Tengo que voltear a ver el artículo 5 y darme cuenta si mis insumos están dentro de este decreto PROCE. Oye, Jessica, es que fíjate que no está dentro del PROCE, ¿ok? Tienes otra alternativa, que sería la tramitación de la regla octava. ¿Sí? Vamos a importar al amparo de la regla octava. ¿Para qué? Para poder tener ese beneficio y, ojo, hay que recordar esta sesión que tiene Index el día 21 de mayo del 2024 en el que dice no hay reglas octavas para sensibles y vamos a proponer una actualización de los programas PROCES. Hoy tuvimos una publicación en el Diario Oficial de la Federación en donde aumentan 2 fracciones de textiles al decreto PROCES, ¿no? Esperemos que haya muchísimos más, muchos más beneficios en cuanto a la actualización de los programas de promoción sectorial, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que sería el más fácil. Si ustedes me dicen cuál de todos es el más fácil, bueno, sin lugar a duda, el de la preferencia arancelaria, ¿no? Si tienes un tratado de libre comercio firmado, tienes el insumo y tienes además el documento, bueno, pues entonces impórtalo al amparo de algún tratado de libre comercio. Si no, haz un estudio real de tus productos terminados, empátalos con tus fracciones arancelarias y solicita ese programa de promoción sectorial. Importante, de verdad, porque no saben cuántas veces vemos que mezclan procesos. Y muchos importadores decidieron darle la vuelta a este aumento temporal mezclando procesos. Señores, quizá puedas llevar a cabo la operación. Lo que sí te digo es que estará sujeta a revisión por parte de la autoridad. Y en el momento en que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación, en ese momento habrás hecho uso de un beneficio al cual no tenías derecho. ¿Sí? Y bueno, y el otro es que tampoco a veces se utilizaba, si tú sabías que el destino de la mercancía era franja o región fronteriza y además contabas con ese registro, quizá no voltabas a ver ni siquiera al decreto a franja o región fronteriza. Yo creo que hoy también es una acción más que podemos llevar a cabo. ¿Para qué? Para hacerle frente a este aumento de arancel. ¿Por qué le tengo que hacer frente al aumento de arancel? Porque tu costo ha aumentado en unas cuantas horas. Y mientras no entendamos este impacto que tiene en el costo el aumento de arancel, creo que nos vamos a enfrentar a muchísimos dolores de cabeza. Ahora, hemos visto declaraciones por parte de la autoridad en el que establecen y dicen, incluso de América del Norte, en el que dicen, es que este aumento de arancel corresponde y es para mercancías chinas que se introducen a productos originarios y se ven beneficiados con nuestro tratado de libre comercio. Y yo les digo, eso es total y absolutamente una falsedad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque tú importas temporalmente. Yo sé que tenemos una regla general y yo creo que es con la que se queda la autoridad. Y dice, regla general, las importaciones temporales no están sujetas al pago de impuestos. Entonces la conviertes en originaria y entonces te estás beneficiando con un tratado de libre comercio. Espérame, autoridad.
¿No recuerdas el artículo 303 de Telecán? Ya se han de acordar, ¿no? Que nos dan 7 años de 94 a 2001, nadie desarrolla un proveedor nacional y de un día para otro nos dicen, pues van a pagar las mercancías o los materiales no originarios que se incorporen a un producto originario, ¿sí? Y esto lo vemos hoy en 2.5 de TEMEC. ¿Sí? No importa que tú importes temporalmente, ahora sí que no importa que tú importes temporalmente una mercancía al amparo o le importas temporalmente y posteriormente se va a ir a TEMEC, a Telecue, a TLCAL y a ACC, ¿no? Este insumo no originario fue incorporado a una mercancía que alcanza origen dentro de territorio nacional. ¿Qué te dice 2.5 de TEMEC antes 303 de Telecán? Por ese insumo no originario tienes que pagar. Cuando entra por el insumo o cuando lo exportas por el producto terminado y paga en Estados Unidos o Canadá. Pero no importa, es decir, si no es de nuestro equipo, la mercancía no se puede ver beneficiada con ninguno de estos tratados de libre comercio, ¿no? Atendiendo a que se trata de programa de diferimiento de aranceles, en donde debes de pagar arancel por productos originarios en los que se integró mercancía no originario, ¿sí? No originaria. No sé si soy clara, ¿no? Tengo el plumón, ¿sí? El plumón por regla de origen, salto arancelario si quieren, alcanza el origen, el plumón es mexicano, pero tiene insumos chinos. Sí, el plumón es mexicano, pero las mercancías que entraron importadas temporalmente bajo un programa de diferimiento de aranceles y que se van a exportar a Estados Unidos, tienen que pagar estos insumos. ¿Por qué? Porque no se pueden ver beneficiados con el Tratado de Libre Comercio. Entonces, ¿cuál es el impacto que al final del día tiene este aumento de aranceles? Para mí, el más importante es cómo le pega a la industria en el costo. Y si nosotros no dimensionamos ese aumento en el costo, lo vamos a ver total y absolutamente al final del ejercicio, donde vamos a ver nuestras utilidades disminuidas. Si ustedes me dicen, en términos prácticos, Jessica, ¿de qué se trata esto? Se trata de dinero, señores. ¿Sí? Se trata de ver afectado el patrimonio de miles, quizá, de empresas, ¿sí? De industria, de manufactura. Y entonces, ¿qué va a pasar con el nearshoring? Podría repensar la empresa que se iba a relocalizar y que contaba y había costeado con algunos aranceles exentos y que hoy por hoy tiene un arancel del 35%. ¿Por qué? Porque ha aumentado el costo. Entonces, ¿a qué le tenemos que tirar y a qué le tenemos que jugar? Por lo que vemos hoy en el entorno de México, tenemos que empezar ya, yo diría, a desarrollar proveedores nacionales, a desarrollar proveedores con países con los que tenemos tratado de libre comercio. ¿Por qué? Porque no sabemos si esto va a quedar acá. ¿Estamos de acuerdo? No sabemos si mañana tengamos otro decreto con un aumento de arancel. Tenemos que empezar a buscar como una gran solución un programa de promoción sectorial, esperando, acuérdense que está en un decreto, esperando que no mañana me bajen el decreto PROCEP. Porque si me bajan el decreto PROCEP, ay, mamá, ¿estamos de acuerdo? Voy a afectar de manera impresionante a la industria. Entonces, hay que desarrollar estos proveedores, hay que solicitar estas reglas octavas, hay que analizar todas estas mercancías que nosotros importamos y que al final del día van a servir como parte o van a ser parte de nuestro producto terminado, ¿no? Y creo que hoy por hoy es un llamado a los importadores y decirles, señores, esto es lo que hay soluciones, sí, y las tenemos que desarrollar ya. No podemos seguir pateando esta realidad y esperar a que pase algo extraordinario.
Si llega a suceder, qué maravilla, pero mientras esto sucede, yo creo que necesitamos tener ya estas acciones dentro de la empresa que desgraciadamente son a veces decisiones que no pueden tomar las áreas de comercio exterior. Y por eso es que necesitamos el compliance, necesitamos que alta gerencia se involucre, necesitamos que el área de finanzas, que el área de impuestos, ¿no? Que el área de costos, el área de compras, todos estén involucrados para poder hacer frente a este aumento temporal de aranceles. Yo me fui como hilo de media y no vi ni siquiera las preguntas. Dicen que hablo muy rápido, pero pues cualquier duda, aquí estoy. Y bueno, y con esto yo concluiría mi aportación. Espero haber dicho o haber sido clara o qué bruto, qué claro, como yo siempre comento. Claro o qué bruto, qué claro. Aquí, permítame un segundito que algo me hizo mi internet, pero Aquí estamos estoy. aquí ¿Quieres que con yo lea todo. las preguntas? Sí, Y bueno, un gusto haber estado el día de hoy aquí en Hagamos un trueque. Tengo buenas tardes, saludos. En mi opinión es meramente recaudatorio. Sí, fíjense que a veces hemos hecho ese análisis, ¿no? Pensamos, bueno, aquí me dicen, en mi opinión es meramente recaudatorio, por eso la prisa y la temporalidad. Hemos hecho algunos análisis en el que, eh, ¿no? A través de la estadística, ¿cuáles son las fracciones arancelarias que más recaudan en territorio nacional? Ah, bueno, pues parece que hay una similitud en estas fracciones que recaudan más al momento de la importación o que tienen más movimiento al momento de la importación. ¿Y qué es lo que pasa? Pues esas son las que vemos plasmadas en los distintos decretos, ¿no? Entonces es recaudatorio, sí, pero es recaudatorio, pero dando un golpe muy fuerte a la industria. Dice, considero que estos decretos son la respuesta de una guerra comercial. Pues sí, Miguel Ángel, como eso está muy anunciado por el gobierno, pero yo te voy a decir algo. Si tienes un programa de promoción sectorial, no importa que sea China. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque ahí no juega el origen de las mercancías. Entonces yo diría, entonces hay que tener cuidado de que no me bajen a los pros, porque esa es la única manera de hoy por hoy introducir mercancía al país con un arancel disminuido, que es a través de un programa PROSEC, en el que, insisto, al PROSEC no le importa el origen de la mercancía. ¿Ok? Si voy siendo clara o debo de decir algo más, ustedes me dicen, por favor. Dice, gracias. sí. Una pregunta, ¿qué se sugiere hacer si la industria para la que trabajo no aplica para un PROSEC? ¿Se puede solicitar regla octava sin tener PROSEC? Sí, tienes que justificar, ¿no? Que no hay producción nacional. Ahora, hay que entender, tendrías que revisar, yo te diría, todos los textos de las fracciones de la 9802. ¿Por qué? Porque las primeras 26 fracciones están ligadas a un PROSEC, luego están ligadas a un IMEX, ¿no? Y entonces, pues darte cuenta si en alguna de estas fracciones podrías tener este beneficio, pero ahí tienes que atender al texto de la fracción arancelaria, ¿ok? Aquí, Iris, acuérdate que el destino de la mercancía tiene que ser, me pregunta, ¿el decreto IMEX aplica para franja o región fronteriza? Pues mira, el decreto de la franja o región fronteriza es un decreto en el que es una tasa más, por así expresarlo y de manera muy sencilla, es una tasa más en la que uno de los requisitos es que la mercancía se quede dentro de franja o región fronteriza, ya que si decidieras en un momento determinado enviarla dentro de territorio nacional, pues tendrías que reexpedirla, ¿sí? Y pagar esa diferencia de arancel, ¿no? Entonces ahí hay que hacer un análisis, cuál es el destino, si tienes ese registro de empresa de franja o región fronteriza, porque en el momento en que tú decidas reexpedir la mercancía, hay que pagar esa diferencia de arancel, y si no tienes tratado y tampoco PROSEC, bueno, pues tendrías que pagar ese arancel aumentado, ¿no? El recinto fiscalizado estratégico se puede evitar, aún así se aplica el 2.5 de TEMEC, aún así se aplica
el arancel de los insumos no originarios. Recordemos que también en recinto fiscalizado estratégico, si la extracción es para que el destino sea Estados Unidos, es decir, para los 4 tratados, TEMEC, Telecue, Telesael y ACC, pues entonces también entran dentro de un programa de diferimiento de aranceles, ¿no? Yo siempre he dicho que este recinto fiscalizado estratégico es un híbrido, a lo mejor me equivoco y aquí el maestro Máximo Carvajal me va a querer aventar un zapato, pero yo digo es un híbrido entre importación temporal y depósito fiscal, ¿no? Con muchísimos beneficios, pero al final del día también tenemos esas obligaciones, ¿no? De los distintos controles, de que la mercancía tiene que permanecer en un lugar determinado, no la puedes sacar, y cuando decidas exportarla, pues también se trata de un programa de diferimiento de aranceles, ¿no? Dice, y el porcentaje de contenido regional para que aplique, aquí no entendí, Betty, la pregunta. Acuérdense que una mercancía, si es que hablas de reglas de origen, una mercancía puede ser totalmente originaria o cumplir con alguna de las reglas específicas de origen. ¿Sí? Cada uno de los tratados te va a marcar cuál es esa regla específica de origen. ¿Sí? Y por ejemplo, si nos vamos a TEMEC, a la industria automotriz terminal, estas reglas específicas de origen en el que tenemos un valor de contenido regional. Además, hoy por hoy también tenemos un valor de contenido laboral y vamos a tener que llegar hasta un 70% del acero dentro de la región. Entonces, tendrías que analizar cuál es el tratado de libre comercio que quieres aplicar, clasificar tu producto terminado, analizar cuál es la regla específica de origen y si cumples, bueno, pues puedes optar por el beneficio al momento de que se introduzca la mercancía al país en el que la quieres destinar, ¿no? Están muy activos con las preguntas. Y también Sí, dice, ¿cómo puedo aplicar la regla octava? Es decir, si mi producto está en el artículo 4 del PROSEC, pero no están los insumos ni en ningún sector del artículo 5 del PROSEC, ¿se puede aplicar regla octava? ¿Es parecida a la pregunta anterior o no es exacto. Mira, posible y por el beneficio? lo primero que debes de ver es que si está en el artículo 4, tienes que identificar en qué PROSEC está. ¿Sí? Porque después me dices, es que en ninguno, porque puede estar en el artículo 4 en el PROSEC 1, ¿sí? Y en el artículo 5 en el PROSEC 2 o 3. No, pues ya no hay manera, ¿no? Y entonces ahí es cuando entra la oportunidad de solicitar una autorización al amparo de la regla octava, ¿no? Atendiendo a lo que dijo la autoridad en esta reunión con Index, que si es sensible, no va a haber regla octava para importación temporal. ¿No? Buena iniciativa sin necesitar a la industria. Dice, los fletes suben a cada rato. Buen día. Un proveedor con programa IMEX importó acero de Japón con el tratado TIPAT. A su vez, el proveedor me transfiere el acero con un pedimento virtual a otra empresa IMEX en su mismo estado. Yo como importador puedo aplicar tratado TIPAT bajo un pedimento virtual. De acuerdo con el TIPAT, puedo generar un certificado de origen como importador si cuento con la información suficiente, por lo tanto, no incurro en el arancel que recientemente se aplicó. Pues si tú importas, bueno, por lo que entiendo es, si yo importo con un TIPAT y tengo este beneficio de arancel, pues entonces no te impacta el arancel general, porque estás haciendo uso de un tratado de libre comercio. ¿Estamos de acuerdo? Que sería justo una de las acciones de las que platicábamos y tenemos que echar a andar, ¿no? En nuestra industria y desde cada quien lo tiene que echar a andar desde su trinchera, ¿no? Dice, considerando que existe la posibilidad que nos olvide, y ojalá que no, esperemos que no, ¿no? Lo que dice Abraham, que bajen el proceso, que esperemos que no. ¿Cómo se puede a contratos internacionales previamente establecidos? Arturo, supongo que me hablas de una importación temporal al amparo de regla octava de mercancías sensibles. Es porque la autoridad dijo no proceden desde el día 16 de abril. ¿Se acuerdan que hubo problemas a partir de ese 16 de abril y después nada más no obteníamos la autorización
y por ahí del 20 de mayo dice la autoridad, ni lo intenten porque no se van a autorizar esas reglas octavas. Fue al final del día una decisión por parte de la autoridad y yo diría, es lo que hay, desgraciadamente, ¿no? No hay un porqué, no hay una razón, no, simplemente dice la autoridad, se ha determinado que no habrá, pero no se preocupen, vamos a meterle y vamos a hacer una modificación al decreto PROSEC para sumar, ¿no? Quizá tu fracción arancelaria, pues quizá nada más estarle ahí tocando a la autoridad y pidiéndole que sume esa fracción al decreto PROSEC. Y creo que son todas las Por acá preguntas. tenemos otras directas Ay, a felicidades ver, por la ver. excelente exposición y nos preguntan qué posibilidades ve de obtener una sentencia favorable en un juicio de amparo indirecto en contra de estos aranceles temporales, dado los precedentes que existen en el que han declarado la constitucionalidad de estos aranceles. Hay gente que lo está haciendo. Eh, yo a la fecha no conozco a nadie que haya obtenido una sentencia favorable. Yo digo, si lo quieres intentar, no sabemos si efectivamente puedas obtener o no una sentencia favorable. Yo no la veo tan fácil, ¿no? Pero bueno, no sé qué opine el doctor Máximo Carvajal al respecto, ¿no? Si ve que tiene futuro o está complicado. Yo creo que está difícil, ¿no? Pero pues quién sabe más acá. Muy bien, bueno, ya estas preguntas que está acá están duplicadas y bueno, vamos entonces a abrir en este momento el micrófono a nuestros panelistas para conocer también su opinión. ¿Quién dice yo primero? Adelante, maestro Héctor. Pues Jessica, qué privilegio escucharte y sobre todo mostrar verdaderamente la dimensión de lo que tuvo como consecuencia que de un día para otro se decidiera hacer un incremento de aranceles. Es importante no perder de vista lo siguiente primero. Dentro de las decisiones de política comercial, todos los países pueden tomar las decisiones que juzguen que es lo que más les conviene. Dentro de estas decisiones, el de protección a través de los aranceles es válida, o sea, sí es correcta. La segunda consideración es, en términos de la Organización Mundial de Comercio, uno de los pilares de la Organización Mundial de Comercio es que los países que quieran proteger su industria deben de utilizar exclusivamente los aranceles, la política arancelaria. Otra vez está alineada la decisión del gobierno mexicano con esa segunda cuestión, pero coincido totalmente contigo en está bien, lo puedes hacer, nada más que no me digas que de hoy a mañana. Fíjate bien, el decreto se firmó el día 22 de abril, se publica el 22 de abril en la tarde y te dicen, es para mañana. Nadie lo esperaba, dice la canción, Sí, ¿no? Y nadie lo esperaba. no, y es más, debo de creer o de presumir que lo hicieron con esa intención, de que no hubiera chance de que reaccionara la industria. Simplemente impóngolo y ahí va. Como atinadamente dices, es lo que hay. Y como es lo que hay que trabajar con ello. Creo que sí fue una decisión, repito, en términos jurídicos, perfectamente válida, no hay duda. En términos económicos, híjole, es una muy mala señal, sobre todo porque estás dándole a las personas que estuvieron haciendo estudios de mercado, durante 10 semanas, meses, para decidir si vienen o no a invertir a México, y les dices, este gobierno, pues te puede cambiar las reglas de un día para otro. Y eso, créeme que tenemos varios ejemplos. No voy a hablar de Tesla porque sería algo ya conocido, pero otras empresas que tenían dentro de los anuncios de inversión planeado invertir, ya dijeron, ¿sabes qué? Me voy a esperar a ver qué ocurre, porque así como está el medio,
hay una enorme inseguridad jurídica y eso me puede echar a perder el negocio. Hace un rato me usaste de ejemplo y me pareció muy simpático porque dijiste, yo le propongo a Héctor, no voy a aceptar, ¿eh? Yo tengo un contrato contigo, fíjate bien, ¿eh? El tema aquí es muy importante porque cuando tú tienes contratos de proveeduría, en los contratos debe de venir establecido que si tú eres previsor y dices, oye, pues si hay un movimiento de tipo de cambio, los técnicos a los que nos corresponde en su momento emitir opiniones sobre la celebración de contratos, debemos de prever esta situación y lo ponemos. Si hay un tipo de cambio que se mueven tanto, las empresas navieras tienen dentro de sus contratos de prestación de servicios, oye, si me suben el costo de los combustibles, te va a cobrar más. Si llego al puerto y no está el lugar para que me posicione, te voy a cobrar más. Si llego al puerto y por cualquier circunstancia no me descargan como lo tengo planeado, te va a costar más. Todo nos lo cargan, pero vienen en los contratos. Entonces tú ya lo tienes previsto o lo debes de prever. Pero así como de repente que te dicen, te voy a aumentar un arancel al 35, no voy a hablar del 50 porque fueron dos fracciones, Pues nada más, pero al ¿no? Sí. 35%, casi todas, dices, no, hombre, eso sí, me sacas de la jugada. En Y sobre todo si materia, vemos la historia, ¿no? Que veníamos a una disminución, 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 claro, disminución. claro, pero algo importante, Jessica, aquí es, a ver, en la industria, por ejemplo, del tejido, capítulos 50-60, unos diferencias de 1, 2, 3, 4 puntos porcentuales te saca del mercado. Ya, Te saca del ya no mercado. sé. Aquí te dicen, te voy a cobrar un arancel del 35% y a ver cómo le haces. Wow. Sí, yo creo que es esa muestra de preocupación, como tú lo manejas atinadamente, diríamos que no estuvo mal, nada más que sí debieron haber dado un margen de maniobra para que pudieras reorientar el tema de la cadena de suministro, para que encontraras opciones. A lo mejor no vamos a desarrollar proveedores nacionales, pero nos podemos ir a otros mercados en donde sí podamos tener alguna preferencia, algún beneficio. Pero de la otra suerte, qué complicado. Pues muchísimas gracias por el tema, realmente muy interesante. Al contrario, Héctor, muchísimas gracias, Gracias, como siempre. gracias, maestro. Adelante, ingeniero. No, le cedo la palabra al maestro Máximo Carvajal, que Ah, nos hable del amparo, ya los dos tienen abierto el que micrófono, nos ya me ampare. confundí. Que nos ampare, por favor. Adelante. A ver, no, bueno, yo coincido con Jessica. Antes que nada, lo que yo te aventaría sería un florero de flores y de Gracias. gracias por esta charla tan extraordinaria. Y no Gracias. lo aventaría, te lo entregaría. Muchas Así gracias. que, nada de zapatazos, ¿eh? Voy a aventar un A, zapato. eh, a ver, yo coincido con Héctor y contigo también, em, que en principio se ve muy bien fundado. Desde luego partiendo del segundo párrafo del artículo 131 constitucional. Pero habría que hacer un esfuerzo y un análisis muy concienzudo, y yendo a los tratados internacionales de la Organización Mundial del Comercio, el, el sustituto del GATT, porque los objetivos esenciales del acuerdo general y de la OMC es desde luego la liberalización del comercio Claro, en ambos aspectos. participación también. Es cierto lo que dijo Héctor, y tú también lo dijiste, la única forma en que se permite que se proteja un país en su comercio no es a través de los no arancelarios, sino a través del arancel, precisamente en el aumento de esto. Yo recuerdo que en el GATT no podíamos aumentar hasta más de un 20% a los países que estaban dentro de este organismo. Como China no estaba, por ejemplo, pues nos despachábamos con la cuchara grande
y le metíamos impuestos pues muy, muy por encima de este porcentaje, hasta de 2 ceros y 200 y 300 y creo que hasta más le subíamos los impuestos. Entonces, habría que hacer un análisis muy concienzudo de estos tratados internacionales, sobre todo de la Organización Mundial del Comercio, recordando que hay una jurisprudencia, no el artículo primero constitucional, que es muy claro en cuanto a los tratados que están por encima de nuestra legislación nacional a través de la interpretación convencional y a través del principio de pro persona, etcétera. Pero sí a través de una jurisprudencia que tiene muchos años que se dictó en un conflicto entre los, ¿cómo se llaman? Los de los aviones, los controladores de los espacios, los que en nuestra vida cuando viajamos en un avión está en sus manos, ¿verdad? Los controladores aéreos, ellos ganaron un, un amparo que causó jurisprudencia en el sentido de que todos los tratados internacionales, todos, están por encima de la legislación nacional. Ninguno en mi concepto, los del artículo primero y los de esta jurisprudencia, ninguno puede estar por encima de la Constitución, desde luego. Pero habría que analizar probablemente esta jurisprudencia a la luz de los principios del GATT y de la Organización de Comercio para ver si no hay ahí una violación a esos principios de liberación y de no aumento de impuestos que pueden ser entonces exorbitantes. Pero coincido en principio, desde luego, con ustedes, pero a lo mejor alguien quiere explorar estas razones que estoy dando y jugársela, pues qué puede perder que le diga no procede, se desecha, etcétera. Exacto. Muchas gracias Al contrario, doctor, por muchísimas gracias. extraordinaria plática, de veras en un punto complejo y que lo supiste manejar extraordinariamente bien. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Adelante, ingeniero. Pues gracias. Jessica, qué lujo tenerte con nosotros, qué lujo haber escuchado y gracias por ese análisis que haces de todo esto. Es una cuestión muy, pues yo en el momento en que vi esa alta del alcance, todo eso, inmediatamente pensé en la guerra de Estados Unidos con China. Eso nos viene de allá, eso nos viene definitivamente, nos están golpeando y Estados Unidos ha estado pegándonos y exigiendo y pidiendo y todo eso, ¿no? La guerra de ellos con China nos está afectando a México también y tratamos de que se le pegue a China. Entonces yo creo que viene por ese lado. Pero es un análisis muy interesante con respecto de la gente en México. Somos muy confiados y somos muy dados a esto está haciendo, no, pues déjalo, síguele, síguele, no previendo para el futuro. Es un análisis perfecto para decirle, oye, mira tu proceso. Oye, si está exento, no, no paga nada, no tengo ningún problema. No, ve tu certificado de origen, ve todo eso, porque de repente me dicen, oye, pero ¿para qué sirve el certificado si no paga? Ahí viene la consecuencia. Ahí está. Y de repente, oye, es que yo nunca he presentado el certificado de origen. No, tienes que presentarlo. Hazte del certificado, ten tu antecedente, ten todo eso. Qué interesante caso. Muchas felicidades, un abrazo, un beso con mucho cariño Gracias y gracias por esta igualmente. plática. Al contrario, ingeniero, Gracias. muchísimas gracias y muchísimas gracias a TLC Asociados. Hagamos un treque. Gracias, Guadalupe. Pues muchas gracias a todos los que participaron y a nuestros panelistas. Y bueno, a nombre de TLC Magazine México y Hagamos un Trueque, otorgan el presente reconocimiento a la doctora Jessica Iselín Talavera,
por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Impacto en las importaciones por aumento de aranceles el día 26 de agosto de 2024 y lo firma nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre, y la maestra Daniela Martínez, nuestra directora también.